La institución smithsoniana del Museo Nacional del Aire y del Espacio es el museo más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aparatos más importantes de la historia del espacio y de la aviación. Aparatos que fueron diseñados, construidos y pilotados por hombres y mujeres que ayudaron a expandir las fronteras de la aviación. El programa de pruebas siguió adelante desde la base sur del lago Muroc. Con la incorporación de nuevos pilotos al XP-59A y el incremento del número de vuelos, cada vez era más difícil mantener el proyecto alejado de los curiosos. Uno de los aspirantes a piloto de la base sur estaba despegando cuando vio al P-59 que despegaba en el norte y se fijó en la oscura humareda que desprendía. Naturalmente se trataba del humo de los motores. Una vez en el aire decidió echar un vistazo, a pesar de que sus instrucciones eran mantenerse alejado de nuestra base, de modo que se dirigió hacia él hasta tenerlo muy cerca. Entonces vio que no tenía hélice. Estaba muy excitado y cuando aterrizó se lo contó a todos sus compañeros, convencido de que había resuelto el misterio. Aquel avión no tenía hélice, pero se rieron de él. Era imposible que un avión volara sin hélice. Aquellos nuevos motores a reacción eran muy temperamentales. Era una tecnología totalmente nueva y los primeros motores con frecuencia sufrían averías en el sistema de combustión. Una vez en el aire era imposible volver a poner en marcha los motores. Por lo tanto, si se estropeaban, era necesario encontrar un lugar donde aterrizar enseguida. El lecho del lago ofrecía esta oportunidad desde todas las direcciones, siempre que se volara cerca de él. Era evidente que el radio de acción era muy corto. Y es aquí donde entra la extensa superficie del lago, porque no habían pensado en continuar las pruebas hasta agotar el combustible, parar y efectuar un aterrizaje de emergencia. En otras palabras, aterrizar en el fondo del lago, y lo hicieron varias veces. Pero no era un avión peligroso de pilotar. Sus características de maniobra eran perfectamente satisfactorias, aunque no era muy estable. No estaba a la altura de la maniobrabilidad de aviones como el P-38, el P-51 o el P-47. Existían muchos pequeños problemas con el XP-59A y algunos resultaban bastante incómodos en el calor del desierto. La temperatura de la cabina era muy alta, ya que Bell había diseñado una doble cúpula de cristal que, para evitar que se entelara y se congelara, recibía un flujo de aire caliente bombeado desde el compartimiento del motor. Pero la válvula que en teoría controlaba el sistema no funcionaba bien, y lo quisiera o no, el aire caliente era bombeado todo el rato. Tex Johnson era piloto de la compañía junto a Bell. Su trabajo consistía en realizar pruebas de altura. Yo probaba la estabilidad y el control de maniobra del avión mediante intervalos de 1500 metros. Todo marchaba bien y cuando, de regreso a Dayton, Great File de las Fuerzas Aéreas recibió los datos del vuelo a 900 metros que dejaba obsoletos los aviones de hélice. Y me dijo, quiero que esta vez llegues al cielo.
Subí hasta 13.800 metros y estimaron la velocidad de ascenso hasta solo 30 o tal vez 40 metros por minuto. Así que me dije, esto es la altitud máxima. Estabilicé el vuelo y anoté la información. Jalé la palanca para detener el motor, que seguía funcionando a máxima potencia. Bajé el morro algunos grados y lo dejé caer a gran velocidad. Luego subí el morro y bajé a poca velocidad. Eso era una señal de pérdida de sustentación. Pérdida a alta y a baja velocidad. Claro que solo podía realizar estimaciones a partir de mi propia experiencia. Sabía que había un margen de entre 2 y 3 kilómetros por hora entre la pérdida a alta velocidad y a baja velocidad. La solución de Tex consistió en apagar uno de los motores, asegurándose de que no era el que regulaba el sistema hidráulico. Con un motor desconectado, el empuje descendió un 50% y conseguí bajar. Durante todo el trayecto caí a gran velocidad hasta que llegué a unos 1000 metros. Muy pocas personas conocían la existencia del avión, pero la mayoría de las que lo sabían deseaban probarlo. En la parte del morro, donde se instalaría la sección de armamento, munición y demás, se habilitó una pequeña cabina para albergar a un observador. Siempre pensé que la auténtica razón de ello fue permitir que Larry Bell volara en su avión, porque para él significaba mucho que su compañía hubiera producido el primer reactor a este lado del océano. Larry Bell realizó su ambición. Se sentó en la cabina exterior y se convirtió en el primer pasajero de un reactor del mundo. Se podía ver un casco volador por encima del fuselaje. Sin embargo, Larry Bell solo fue uno más de los muchos VIPs que se impresionaron tras un vuelo en un asiento tan poco corriente. Tex Johnson recibió el encargo de llevar a un alto dignatario en un vuelo desde Washington. Eligió una ruta a lo largo de la autopista hacia Boron. Le llevé hacia la autopista a toda velocidad, a unos 3 metros delante de mí, ¿sabe? Y él miró hacia arriba, hacia los postes de teléfonos. Y cuando regresamos, salió del avión y dijo, «Maldito hijo de perra, seguiste la carretera y la línea de teléfonos parecía una valla». Las actuaciones durante las pruebas de vuelo no fueron el salto adelante que todos esperaban. Creo que no nos decepcionamos hasta encontrarnos totalmente inmersos en el programa, al darnos cuenta de que no acababa de perfilarse. En aquellos primeros momentos no éramos conscientes del tremendo avance que iba a suponer. Sin embargo, en el otro lado del Atlántico y en el otro bando de la guerra, el potencial del motor a reacción ya había sido reconocido. El primer reactor alemán, el Heinkel HE-178, había realizado su primer vuelo en 1939. Pero la auténtica amenaza alemana la construyó la empresa Messerschmitt y entró en servicio a mitad del año 1944. A finales de ese año, los servicios de inteligencia aliados descubrieron signos extraños en las fotos de reconocimiento. Pidieron su colaboración a Frank Whittle, el pionero de los jets de Gran Bretaña. Vi las fotografías y pude colaborar en su interpretación. Allí estaba suficientemente clara la marca de un reactor bimotor. Aquellas marcas fueron realizadas por el Messerschmitt ME-262, el más famoso de los reactores alemanes durante la guerra. Ya en 1938 la Messerschmitt había sido llamada para diseñar un caza propulsado por 2 motores turborreactores. En aquella época los reactores alemanes se encontraban al inicio de su desarrollo y cuando el ME-262 estuvo listo para volar a principios de 1941, los motores todavía no estaban listos. Realizó sus primeros vuelos con motores de pistones y no fue hasta julio de 1942 cuando realizó los primeros vuelos a reacción. Los pilotos que volaron con el 262 por primera vez experimentaron una gran diferencia en la maniobra respecto a los cazas con motor de pistones. Tenía una excelente maniobrabilidad y gran velocidad, pero el ME-262 no entró en servicio hasta julio de 1944, casi 2 años después de sus primeras pruebas de vuelo.
Durante este tiempo la guerra había empeorado para los alemanes y el poder aéreo de los aliados era tan grande que los escasos 262 de combate apenas podían hacer nada. La Luftwaffe alemana apenas había desarrollado tácticas que aprovecharan la capacidad del 262 y en realidad no existía ningún plan para explotarlos de forma efectiva. Una de las múltiples dudas que todavía persisten sobre la Segunda Guerra Mundial es ¿qué habría pasado si los 262 hubieran entrado en servicio antes? ¿Habrían cambiado el curso de la guerra? Existieron retrasos en aquel programa que después resultaron difíciles de explicar. Algunos se deben a la intervención del propio Hitler en el programa y a su decisión de que se construyeran bombarderos en lugar de cazas. Esto retrasó el programa unos 6 meses. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que atravesaba Alemania, que entonces empezaba a perder la guerra, lo consiguieron. Construyeron 1.200 aviones y afortunadamente para los aliados, solo 200 entraron en servicio. En una Alemania castigada por la guerra resultaba muy difícil conseguir que el motor a reacción alcanzara un buen nivel de actuación, pero existían otras razones para el retraso. Tenían un avión que funcionaba, pero tenían problemas logísticos. Tenían problemas de pilotos y de combustible, y resultaba difícil poder utilizar los aviones. Por eso, solo utilizaron 200 de los 1.200. En 1943, en el desierto de Mojave, la Bell Aircraft tenía sus propios problemas para cumplir su promesa y que los reactores se convirtieran en armas de guerra. Existían entonces 3 prototipos de Bell XP-59A que estaban siendo probados. Habían sido construidos en extremo secreto, sin poder utilizar los procesos de diseño de que disfrutaban los más avanzados proyectos de aviación americanos. Incluso entonces, después de meses de pruebas en el desierto, Bell y la General Electric trabajaban poco en común, cada una intentando ajustar los motores y la estructura de forma independiente. Y a medida que se desarrollaba el proyecto, deseábamos ayudar a Bell. En realidad, lo normal en un programa experimental era que el constructor del avión trabajara con la NACA, utilizara los túneles aerodinámicos de la NACA en Langley Field, pero no les estaba permitido y la NACA no sabía nada del proyecto. Probablemente antes del primer vuelo no había ni 15 personas en todo Wright Field que conocieran la existencia del proyecto. En 1943, Larry Bell se encontró con un problema. Se había visto obligado a desarrollar el primer reactor de América en secreto y a cometer todos los errores que otros podrían protagonizar en el futuro. Ahora debía asegurarse algunos beneficios a largo plazo para su compañía. Antes de que el prototipo fuera probado, Bell había recibido el encargo de 13 aviones adicionales llamados IP-59A para las pruebas de las fuerzas aéreas. Cuando en 1943 estuvieron disponibles, los temores se confirmaron. El potencial del nuevo reactor de la Bell para ganar la guerra o simplemente para participar en ella no era muy alto. En enero de 1944 se rompió el silencio y se anunció públicamente que Estados Unidos disponía de un avión a reacción. Durante meses la Bell Company había tratado de convencer a los militares para iniciar una producción de P-59 a gran escala. A mediados de 1943, Larry Bell propuso a las fuerzas aéreas del ejército la venta de 300 aviones. Trató por todos los medios de vender su avión al ejército y a la marina, asegurando su importancia para el desenlace de la guerra. El jefe de pilotos de pruebas de la Bell, Bob Stanley, realizó varios vuelos de demostración para el personal militar. Muy pocas personas habían visto volar a un reactor, y para la mayoría de los presentes aquella era la primera vez que veían volar a un avión sin hélice y que escuchaban el ronquido de un motor a reacción.
Desgraciadamente, a pesar de la novedad del motor a reacción, era evidente que el P-59 no significaba un avance suficiente respecto a los cazas con motor de pistones de los aliados como para justificar una producción en masa. Sin embargo, el ejército encargó 100 aviones, aunque solo la mitad llegaron a construirse. La General Electric siguió trabajando en el motor turborreactor, consciente de que tenía futuro, independientemente de la suerte del P-59. Pero para Bell cada vez parecía más claro que el primer reactor de Estados Unidos no sería un éxito inmediato. Otras empresas le pisaban los talones. A principios de 1943, mientras Bell acababa de ajustar sus 13 IP-59, Lockheed había sido invitado a presentar un diseño para un caza a reacción monoplaza. A medida que la producción de P-59 empezó a salir de la fábrica de Bell en Buffalo, más y más miembros del ejército se ponían en contacto con ellos a diario. Pero pasó mucho tiempo antes de que la noticia de este motor revolucionario llegara hasta aquellos que todavía luchaban en frentes remotos. Yo no sabía nada de ello, ni tampoco los pilotos. En realidad, recuerdo que había una revista llamada Impact. Era una revista del servicio de inteligencia que circulaba entre las fuerzas aéreas. Recuerdo que a finales del año 1944 me llegó una revista y había una foto de un P-80. Y pensé que se trataba de una broma. En Inglaterra, el desarrollo del motor a reacción había evolucionado con total independencia. La Gloster Company había producido algunos modelos alimentados por 2 reactores, los Gloster Meteor. Sus exhibiciones eran impresionantes. El Gloster Meteor entró en servicio al final de la guerra. Era suficientemente rápido para perseguir y alcanzar a los V-1 alemanes. Los pilotos británicos desarrollaron una técnica especial para conseguirlo. Dispararles era peligroso para los pilotos que tenían que volar a través de la explosión, pero si conseguían colocar la punta del ala de su Meteor debajo del V-1, le hacían perder el equilibrio de forma que estallase lejos de su ruta. De vuelta a los Estados Unidos, mientras la guerra llegaba a su fin, más y más jóvenes pilotos empezaron a experimentar el placer de volar en un avión sin hélice. 20 P-59A y 30 P-59B entraron en servicio. Pero no estaban destinados a entrar en combate o a influir en el resultado de la guerra, sino que se utilizaron para familiarizar a los pilotos con los aviones a reacción. El P-59 era una especie de primer jet que resultó de mucha ayuda para los que tuvieron que hacer el paso de los aviones convencionales a los de reacción. Eso es más o menos lo que fue. Nunca se pensó que sería un avión de combate. Era un avión muy fácil de manejar, muy agradable, pero no tenía una ejecución brillante. Tenía poca autonomía. El tanque podría haber sido más grande, y aquí había que controlar el gasto de combustible. Los controles de combustible no eran los adecuados y evitábamos los acelerones por temor a una avería en el sistema de combustión. Don López, tras regresar de su servicio en China a bordo de un caza P-40, pudo probar un P-59. Estaba muy excitado de poder pilotar un reactor, ya que había muy pocos. Recuerdo que tenía una ala enorme, una gran ala de proa a popa y mucha cuerda. Cuando entrabas en la cabina parecía que te ibas a meter en la bañera o algo similar. Y para encender los motores solo había que apretar un botón y se ponía en marcha. Entonces apretabas el otro. Tenías que guiarte por los aparejos, apenas se oía ningún ruido. Y para que se moviera había que apretar el gas a fondo. Y una vez alineado en la pista, no era necesario calentarlo o comprobar los motores. Si corría, corría. Así que lo encarabas, apretabas el acelerador, soltabas los frenos y apenas pasaba nada cuando empezabas a moverte sobre la pista.
Era como si un avión remolcador invisible te arrastrara y se alzaba en el aire, porque aquella ala tan enorme lo hacía subir. Era fácil de manejar, aunque no era muy rápido, tal vez un poco más que un Mustang. Pero tenía una autonomía de solo 30 minutos porque se quedaba sin combustible. Pero bueno, era interesante pilotar un reactor, aunque no se portase tan bien como un auténtico caza. Sin embargo, ya había un reactor en Estados Unidos que operaba en América como un auténtico caza. En realidad era mejor que cualquier caza americano. Su capacidad de maniobra y su manejo eran muy superiores a las del P-59 de Bell. Se trata del Lockheed P-80 Shooting Star. A pesar de que este prototipo se construyó en solo 143 días y voló por primera vez el 8 de enero de 1944, el P-80 llegó demasiado tarde para incidir en la evolución de la guerra. Al final de la guerra teníamos un P-80 en Italia y otro en Inglaterra para animar la moral de nuestros pilotos que se enfrentaban a los 262. ¿Y qué es lo que hicimos? En 1946 se celebraron las primeras carreras aéreas nacionales desde el comienzo de la guerra. Gran número de personas pudieron presenciar los grandes avances de la aviación durante los años de guerra. El P-80 fue una de las estrellas de la exhibición. Era muy emocionante, tanto mirarlo como pilotarlo. Mi primer vuelo en un P-80. Cuando despegamos, me caí literalmente, como si el avión me arrastrara y yo intentase atraparlo. Tenía mucho empuje. Me encantaba, era tan fácil de manejar, tan maniobrable. Muy pequeño, con una cabina comprimida. Te sentías realmente a bordo de un caza. Era fantástico. Subíamos a 172 kilómetros por hora, lo que supone 80 kilómetros por hora más que con un P-40. Era un gran avión, me gustaba mucho. Cuando lo pilotabas por primera vez, sentías que le pertenecías. Inmediatamente después de la guerra, los aviones alemanes capturados fueron llevados a Francia como parte de la Operación Fuerza. Entre ellos había numerosos ME-262, aunque no todos se recuperaron con éxito. Estos aviones fueron embarcados hacia América, donde pasaron por un programa de pruebas. Russ Slich pilotó uno de ellos. Era un gran avión. Tenía una gran estabilidad. Incluso podías aterrizar en pistas poco preparadas. También contaba con un freno para la rueda delantera, además de los frenos corrientes, de forma que se podía parar en seco. Y estaba bien equipado, con 4 cañones en el morro. También contaba con gran autonomía de vuelo. El único inconveniente era que los motores se agotaban después de 20 horas y había que cambiarlos. En solo 4 años, desde que el XP-59A había sido probado en secreto en el desierto de Mojave, este no había conseguido superar a los otros reactores anteriores. Entonces, ¿por qué fue tan importante para la historia de la aviación? Si el avión se hubiera desarrollado de forma normal, con los túneles aerodinámicos de la NACA y con las instalaciones de la NACA y de las fuerzas aéreas, muchos de estos fallos se habrían descubierto y corregido. Por esto no fue un gran avión militar, pero era el principio. Fue el primer reactor de este país. Y Bell realizó un trabajo realmente admirable en unas circunstancias francamente difíciles, debido a la seguridad y todas sus limitaciones. Una de las grandes incógnitas de la aviación es ¿qué habría pasado si las autoridades británicas hubieran respaldado el concepto de motor a reacción de Frank Whittle a principios de los años 30, poco después de que Whittle tuviera la idea? El propio Sir Frank Whittle no tiene ninguna duda sobre la respuesta. Si el proyecto se hubiera apoyado enseguida,
podría haber entrado en servicio 5 años antes. Y von Ohain, el ingeniero alemán de motores a reacción, lo ha reconocido públicamente 3 veces, diciendo que si el gobierno británico me hubiera respaldado, la Segunda Guerra Mundial se podría haber evitado. Sean o no ciertas estas especulaciones, la verdad es que Frank Whittle y su motor a reacción han tenido una profunda influencia en la historia de la aviación.